Hay momentos en la vida en los que crees que todo está bajo control. Sigues tu rutina, trabajas, comes, duermes y piensas que nada malo te va a pasar. Pero la verdad es que el peligro puede estar acechando donde menos lo esperas. Mi nombre es Sergio y hasta hace algunos años jamás me había considerado alguien paranoico. Creía que el miedo era solo una reacción pasajera, algo que sentías cuando eras niño y veías una sombra moverse en la esquina de tu habitación. Pero aquella noche entendí que el miedo es algo mucho más real de lo que imaginamos. Trabajaba con mi madre en su empresa de limpieza en Monterrey, un negocio que, aunque monótono, nos daba para vivir. Nuestra rutina era siempre la misma. Llegábamos a limpiar las oficinas después de que todos los empleados se habían ido. Nos quedábamos solos en enormes edificios vacíos, iluminados solo por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Esa noche, el trabajo era más sencillo de lo habitual. La oficina estaba extrañamente limpia, como si nadie la hubiera usado en todo el día. «Terminaremos más rápido de lo que pensábamos», dijo mi madre antes de irse a otro piso a limpiar los baños. Yo me quedé solo, terminando de aspirar el pasillo principal. Todo parecía normal, o al menos eso creía. Fue entonces cuando lo escuché, una voz. Apagué la aspiradora de inmediato, contuve la respiración y traté de agudizar el oído, pero nada. Solo el zumbido de los focos y el lejano sonido de los autos en la calle. Pensé que tal vez había sido mi imaginación y volví a encender la máquina, pero ahí estaba otra vez. Esta vez más clara, más nítida, una voz femenina quebrada por el miedo. «Ayuda», me congelé. El sonido venía del fondo del pasillo, de la última oficina, pero eso no tenía sentido. Se suponía que estábamos solos en todo el edificio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por un momento quise convencerme de que era el sonido del viento filtrándose por alguna ventana mal cerrada, pero mi instinto me decía otra cosa. Con el corazón latiéndome en la garganta, avancé lentamente. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, haciendo que el silencio se sintiera aún más pesado. Cuando llegué a la puerta, dudé por un instante. Mi mano temblorosa se acercó al pomo y lo giré con lentitud. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lo que vi al otro lado hizo que la sangre se me helara en las venas. Un hombre corpulento sostenía a una mujer contra el escritorio. Una de sus manos cubría su boca, mientras la otra intentaba bajarse los pantalones. La mujer forcejeaba, pero él era demasiado fuerte, y en su otra mano había un cuchillo. El aire se volvió espeso. Mis piernas querían moverse, pero no respondían. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue en ese momento cuando entendí que había cruzado un límite. Ese instante cambiaría mi vida para siempre. El miedo puede paralizarte o hacerte reaccionar. En ese instante, con la sangre martillando en mis oídos, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Si no hacía algo, aquella mujer no saldría viva de ahí. Mi mente trabajó más rápido de lo que jamás lo había hecho. No tenía un arma ni la fuerza suficiente para enfrentar a ese tipo, pero tal vez podría engañarlo. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mi voz, y solté un grito que resonó por todo el pasillo. «¡Suéltala ahora mismo! ¡La policía ya viene en camino!» El hombre giró la cabeza bruscamente, con una expresión de furia mezclada con incertidumbre. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, evaluándome. No me creía. Di un paso adelante, obligándome a mantenerme firme. «No estoy solo. Hay más gente en la oficina, y uno de ellos tiene un arma». Era mentira. La única persona en ese piso era mi madre, que seguía limpiando los baños. El guardia de seguridad seguramente estaba en su cabina, distraído con su celular. Si el tipo se daba cuenta de que estaba solo, no dudaría en usar el cuchillo. El silencio fue insoportable. Me miró y luego miró a la mujer,
que sollozaba en el suelo. En ese momento, algo ocurrió. Desde el exterior del edificio se escucharon sirenas acercándose. El agresor endureció la mandíbula y apretó el cuchillo con fuerza. Sentí el aire salir de mis pulmones. Por dentro estaba aterrado, pero no podía demostrarlo. Di un paso más hacia él, señalando con la cabeza en dirección a la calle. «Si te quedas, estás muerto». Los segundos parecieron eternos. Entonces, de repente, soltó el cuchillo, giró sobre sus talones y salió corriendo de la oficina, empujándome en el proceso. Tropecé y caí al suelo, viendo cómo su silueta desaparecía por el pasillo. No intenté seguirlo. Mis piernas temblaban demasiado. Me arrastré hasta la mujer que estaba hecha un ovillo en el suelo. Sus lágrimas empapaban su rostro y todo su cuerpo se sacudía con espasmos de miedo. No supe qué hacer, así que simplemente la abracé. Minutos después, la policía irrumpió en la oficina. 2 oficiales entraron con las armas desenfundadas, seguidos por un par de paramédicos. Uno de ellos se acercó y me preguntó si estaba herido. Negué con la cabeza. Solo quiero saber si ella está bien». El paramédico asintió y ayudó a la mujer a ponerse de pie. Fue entonces cuando vi a mi madre al fondo de la oficina, hablando con otro oficial. Corrí hacia ella y lo primero que hizo fue abrazarme con tanta fuerza que casi me quedo sin aire. «¿Estás bien?», susurró, temblando. Le respondí lo mismo que al paramédico. No estaba herido, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí se había roto, y esa sensación nunca desapareció del todo. Los días pasaron, pero la sensación de inquietud nunca se fue. Aunque trataba de seguir con mi vida, algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía entrar en un edificio vacío sin sentir que alguien me observaba desde las sombras. Fue entonces cuando mi abuela, al verme tan afectado, decidió contarme algo que había guardado en secreto durante años. «No eres el único en esta familia que ha estado cara a cara con el horror», me dijo una noche mientras bebíamos café en la mesa de la cocina. Yo también lo viví, y si no fuera por un retraso de último minuto, probablemente no estaría aquí para contarlo. La miré con curiosidad. Nunca antes había escuchado una historia así. «¿Qué pasó?». Mi abuela respiró hondo, como si le costara revivir esos recuerdos. «Esto ocurrió en Ciudad Juárez, en los años 90. Yo trabajaba como empleada doméstica para una familia rica. Era un buen trabajo, hasta que un día todo cambió». Hizo una pausa, jugando con la cucharilla en su taza de café. «Aquel día llegué tarde. Mi transporte falló y eso me retrasó unos 15 minutos. Cuando finalmente entré a la casa, noté algo extraño de inmediato. La miré con atención. ¿Qué era?». Silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa casa nunca estaba en silencio. Siempre había ruido. La televisión, el niño jugando, la madre hablando por teléfono. Pero aquel día, nada. Tragué saliva. Seguí avanzando, llamando a los dueños, pero nadie respondía. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, que no debía seguir explorando la casa, pero ya estaba ahí. Su voz bajó de tono, como si aún sintiera miedo de lo que estaba por decir. Cuando llegué a la parte trasera de la casa, un olor fuerte me golpeó. Era un olor extraño, una mezcla entre pólvora y carne quemada. Sentí un nudo en el estómago. Empujé la puerta del dormitorio principal y ahí estaban. Su voz se quebró. Todos, la familia, el personal, ametrallados. Mi piel se erizó. Corrí a la calle gritando por ayuda. Logré detener un auto y el conductor llamó a la policía. Pero cuando finalmente llegaron, ya habían pasado 30 minutos. Hizo una pausa y me miró con los ojos llenos de una tristeza indescriptible. Nunca atraparon a los responsables. La policía sospechaba que el equipo de seguridad estaba involucrado. No encontraron sus cuerpos, tampoco huellas de lucha.
Me quedé sin palabras. Si no hubiera llegado tarde ese día, yo habría muerto con ellos. El silencio se instaló entre nosotros. Mi abuela bajó la mirada y suspiró. A veces la vida te da un respiro, pero el miedo nunca se va. Y tenía razón, porque el miedo siempre encuentra la forma de volver. Uno pensaría que después de vivir algo así, el destino me daría un descanso. Pero el miedo no funciona de esa manera. A veces, cuando crees que estás a salvo, es cuando más vulnerable eres. Años después, conseguí un trabajo como personal de limpieza en un hotel en Guadalajara. No era el mejor empleo del mundo, pero me permitía pagar mis estudios y mantenerme ocupado. La rutina era sencilla: limpiar habitaciones, cambiar sábanas y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que llegaran nuevos huéspedes. Hasta que una mañana, todo cambió. Desde temprano, noté a un hombre merodeando por los pasillos. Caminaba sin rumbo, deteniéndose frente a las máquinas de refrescos, mirando en todas direcciones como si estuviera buscando algo o a alguien. Al principio, lo ignoré. Pensé que era un huésped esperando a alguien o tal vez un cliente indeciso sobre qué comprar. Pero su comportamiento era extraño. Sus ojos nunca se detenían en un solo punto. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. Luego de un rato, lo perdí de vista. No volví a pensar en él, hasta que me lo encontré de nuevo. Había terminado mi almuerzo y regresaba a una de las habitaciones para continuar con la limpieza. Cuando abrí la puerta y di un paso adentro, algo se movió detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, sentí algo frío presionando mi espalda. «No hagas ruido», susurró una voz rasposa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era él. Sentí la punta de un cuchillo perforando la tela de mi uniforme. Mi mente entró en pánico. «¡Camina!», ordenó, empujándome dentro de la habitación. Mi cuerpo se movió por inercia. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. «Acuéstate en la cama», dijo con voz áspera. Mis piernas se debilitaron. En ese momento entendí lo que iba a hacerme. Mi respiración se aceleró. El sudor frío resbalaba por mi frente. No podía dejar que esto pasara. En un último intento desesperado, grité con todas mis fuerzas. «¡Ayuda!». El hombre reaccionó con furia y se lanzó sobre mí, tratando de acallar mis gritos. Pero en ese instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre alto y robusto, con chaqueta de mezclilla, irrumpió en la habitación. «¡Suéltalo!», rugió antes de lanzarse sobre el agresor. Los golpes resonaron en la habitación mientras yo, aturdido, trataba de procesar lo que estaba pasando. Minutos después, la policía llegó. Mi atacante terminó saliendo en una camilla, ensangrentado y esposado. Los paramédicos insistieron en revisarme, pero yo solo podía pensar en una cosa: si ese hombre no hubiera pasado por el pasillo en ese momento, yo no estaría aquí para contar esta historia. Dicen que cuando pasas por una experiencia cercana a la muerte, cambias para siempre. Yo lo comprobé. Después de aquel ataque en el hotel, nada volvió a ser igual. Mi paranoia creció. Mi miedo se volvió una sombra constante, y aunque traté de seguir adelante, nunca me sentí completamente seguro. Años después, conseguí un nuevo empleo en una empresa de limpieza especializada en escenas del crimen en Puebla. Al principio pensé que sería fácil: limpiar lugares después de que la policía hiciera su trabajo, sin involucrarme demasiado. Pero lo que no sabía era que este trabajo me llevaría a una experiencia aún más perturbadora. Eran las 3 de la tarde cuando me asignaron una casa en las afueras de la ciudad. La policía ya se había llevado el cuerpo. Un hombre que se había quitado la vida en su baño con una escopeta. Cuando llegué, una mujer me recibió en la puerta. Su rostro reflejaba un dolor indescriptible. «Por favor, haga que esto desaparezca», susurró con la voz quebrada. «No quiero que mi familia vea nada de esto».
Asentí sin decir palabra y me dirigí al baño con mis herramientas. La escena era espantosa, pero no era la primera vez que veía algo así. Me puse el traje de protección, saqué mis productos de limpieza y comencé a trabajar. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre delgado y desaliñado estaba parado en el pasillo, observándome con una expresión de enojo. ¿Dónde diablos estabas?, gruñó, acercándose agresivamente. Esto lleva horas aquí. Su tono era hostil. Por un momento pensé que era un familiar del fallecido. Tragué saliva y traté de calmar la situación. Me llamaron hace poco. Vine lo más rápido que pude, le respondí con cautela. Lo siento mucho por su pérdida. El hombre resopló, cruzándose de brazos. Solo termina rápido, dijo antes de alejarse. Seguí trabajando en silencio. El ambiente en esa casa era pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. Cada vez que miraba de reojo hacia el pasillo, esperaba verlo ahí, parado, observándome. Pero no volvió. Unas horas después, terminé mi trabajo y salí a la sala para hablar con la mujer. Si nota algo que haya pasado por alto, puede llamarnos a cualquier hora. Ella asintió, aún con la mirada perdida. Me acompañó hasta la puerta y mientras pasábamos por el pasillo principal, mis ojos se posaron en una foto colgada en la pared. Mi sangre se heló. Era él, el mismo hombre con el que había hablado antes. Sin pensar, señalé la imagen y le dije: dígale que lamento haber tardado. No quería causarle molestias. La mujer se detuvo en seco y me miró con el rostro pálido. ¿De qué está hablando? Del señor con el que hablé hace rato. Él estaba aquí. La mujer comenzó a temblar. Esa foto es de mi hermano. Tomó aire con dificultad y susurró con horror. Él es el hombre que murió esta mañana. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. No importa cuántos años pasen, cuántas veces intentes olvidarlos, siempre vuelven. Para mí, esa noche quedó grabada en mi memoria como una herida que nunca cicatrizó. Cuando tenía 10 años, vivía con mis padres en una casa tranquila en el centro de Monterrey. Era un lugar seguro, al menos eso creíamos, hasta que una noche todo cambió. Recuerdo haberme quedado despierto hasta tarde jugando videojuegos. Estaba tan concentrado en la pantalla que casi no noté el sonido. Un golpe, luego otro. Puse pausa al juego y aguzé el oído. Los golpes venían del pasillo. Algo dentro de mí me dijo que no debía salir de mi habitación, que debía quedarme bajo las cobijas y hacerme el dormido. Pero la curiosidad fue más fuerte. Me levanté y caminé en puntillas hasta la puerta. Al abrirla, vi algo extraño. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta. La luz estaba encendida, pero había algo más. Un susurro. Al principio, pensé que estaban discutiendo en voz baja, pero cuando di unos pasos más, escuché claramente lo que alguien decía. Esto tenía que pasar. Ya no hay vuelta atrás. Mi piel se erizó. Empujé la puerta con lentitud y lo que vi me dejó paralizado. Mi niñera, Laura, estaba de pie junto a la cama. En su mano sostenía un cuchillo ensangrentado. Mis padres estaban inmóviles. No grité, no podía. Laura giró la cabeza y me vio. Por un segundo nos quedamos en completo silencio. Luego sonrió. Ah, Sergio, ¿qué haces despierto tan tarde? No respondí. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente y salí corriendo. Escuché sus pasos detrás de mí. Corrí escaleras abajo, directo a la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que me costó girar la cerradura. Cuando logré abrir la puerta, sentí su mano rozando mi hombro. No me detuve. Salí corriendo hacia la calle, descalzo, sin importarme nada más. Golpeé con desesperación la puerta del vecino. Tardó en abrirse, pero cuando finalmente lo hizo, me derrumbé en el suelo, sin aliento, con el cuerpo temblando de miedo. Intenté hablar, pero lo único que salió de mi boca fueron sollozos entrecortados.
El vecino no entendía qué pasaba, pero al ver mi estado, de inmediato llamó a la policía. Minutos después, las luces azules y rojas iluminaron la calle. A Laura la encontraron intentando huir por la parte trasera de la casa. La arrestaron esa misma noche. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, nunca volví a sentirme seguro en ningún lugar, porque ahora sabía la verdad. El peligro no siempre viene de la oscuridad. A veces vive bajo tu mismo techo. El miedo tiene muchas formas. A veces se esconde en la sombra de un callejón, otras en la figura de un extraño que te sigue en la noche. Pero hay un tipo de miedo peor, el que viene disfrazado de confianza. Años después de aquella noche que destruyó mi infancia, pensé que el peligro había quedado atrás. Creí que la vida no podía volver a ponerme en una situación así, pero me equivoqué. Cuando ya era adulto, vivía con mi pareja en una casa modesta en las afueras de Guadalajara. Ambos trabajábamos muchas horas, así que decidimos contratar a alguien para ayudarnos con la limpieza y las tareas del hogar. Fue así como Gloria entró en nuestras vidas. Desde el principio había algo extraño en ella. No puedo decir exactamente qué era, pero su presencia me ponía incómodo. Sus movimientos eran lentos, como si todo el tiempo estuviera midiendo sus acciones. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían observar más allá de lo que era visible. Y luego estaban las pequeñas cosas. Los cuchillos nunca estaban en su lugar. A veces los encontraba sobre la mesa, alineados en un orden que no recordaba haber dejado. Otras veces, objetos desaparecían y reaparecían en lugares donde juraba no haberlos dejado. Una vez, incluso encontré mi chaqueta dentro del armario de Gloria. Cuando le pregunté, simplemente sonrió y dijo que debió haber sido un descuido. Pero lo peor llegó una noche. Esa noche mi pareja salió a trabajar hasta tarde. Me quedé solo en la casa viendo televisión en la sala. A eso de la medianoche, me quedé dormido en el sofá, hasta que me despertó un sonido, un susurro. Abrí los ojos de golpe y me quedé inmóvil. Los susurros venían desde el pasillo, justo afuera de mi habitación. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Caminé hasta la puerta y, con el corazón latiéndome en la garganta, miré a través de la rendija, y ahí estaba Gloria, de pie en la oscuridad, frente a la puerta de mi habitación. No se movía, no respiraba, solo murmuraba algo en voz baja, como si hablara con alguien. Contuve la respiración y traté de escuchar. Algunos destinos necesitan ayuda para cumplirse. Mi piel se erizó, di un paso atrás y mi pie crujió sobre el suelo. Gloria giró la cabeza lentamente y me miró. Sonrió y comenzó a caminar hacia mí. Me eché a correr. Intenté marcar a mi pareja, pero la señal estaba muerta. Corrí hacia la puerta principal, pero no abría. Cuando volteé, Gloria ya no estaba en el pasillo, pero su voz seguía ahí. No intentes escapar, Sergio. Esto ya estaba escrito. El pánico se apoderó de mí. Solo tenía una opción: huir, y lo hice. Escapé. No sé cómo, pero lo hice. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Salté por la ventana de la sala y caí sobre el jardín delantero, con las manos raspadas y las piernas temblorosas. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. No me atreví a voltear. Mi única opción era llegar al garaje. Sabía que ahí tenía una bicicleta vieja, y si lograba subirme a ella, tal vez podría alejarme lo suficiente antes de que Gloria me alcanzara. Mis pies descalzos golpeaban el pavimento con fuerza. El viento frío de la noche me cortaba la piel, pero el miedo me impulsaba a seguir. Corrí hacia la puerta del garaje y tiré de la manija con todas mis fuerzas. Cerrada. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente las llaves en mi bolsillo. No estaban. ¿Buscas esto? Mi sangre se congeló. Gloria estaba detrás de mí. Sostenía las llaves en una mano y un cuchillo en la otra.
Sus ojos no tenían expresión. «No tienes que huir, Sergio», murmuró con voz tranquila. «Solo estoy terminando lo que ya comenzó». El pánico se apoderó de mí. No lo pensé dos veces. Me lancé hacia ella, golpeando su brazo con todas mis fuerzas. El cuchillo cayó al suelo. Aproveché el momento y la empujé con todas mis fuerzas, haciéndola perder el equilibrio. Agarré las llaves y abrí la puerta del garaje de un tirón. Corrí hacia la bicicleta, la levanté y con un salto torpe me subí en ella. Pedaleé con todas mis fuerzas. A lo lejos, escuché gritos. Gloria seguía ahí, murmurando algo que ya no podía entender. Las luces del vecindario parecían difusas mientras avanzaba. Todo mi cuerpo estaba en estado de shock. Y entonces escuché las sirenas. A lo lejos, vi las luces rojas y azules iluminando la calle. Un vecino había llamado a la policía. Las patrullas frenaron de golpe frente a mi casa. Yo seguí pedaleando hacia ellos, con la respiración entrecortada y el miedo aún aferrado a mi pecho. Salté de la bicicleta y caí de rodillas frente a los oficiales. Las palabras no salían de mi boca. No necesitaban hacerlo. Gloria estaba de pie en la entrada de la casa, con la cabeza inclinada y los labios aún moviéndose en un susurro ininteligible. Uno de los policías sacó su arma y le ordenó tirarse al suelo. Ella no se movió, pero entonces algo cambió en su rostro. Me miró y sonrió. «Nos veremos pronto, Sergio». Y entonces levantó los brazos y se entregó sin resistencia. La detuvieron esa noche, pero incluso cuando la subieron a la patrulla, no dejaba de mirarme, como si supiera algo que yo no, como si esto no hubiera terminado. Los días pasaron, luego semanas, luego meses, y aunque Gloria estaba tras las rejas, el miedo nunca se fue. Al principio, traté de convencerme de que todo había terminado, que ella no podría hacerme daño desde una celda, que todo estaba bien. Pero cada noche, cuando apagaba las luces, sentía algo, una sensación, una presencia. No podía dormir sin revisar cada cerradura, sin asegurarme de que todas las ventanas estuvieran bien selladas. Y aún así, la sensación de que algo me observaba nunca desaparecía. La paranoia se convirtió en parte de mi vida. Caminaba por la calle mirando por encima del hombro, atento a cada sombra, a cada persona que pasaba cerca de mí. Mi pareja me decía que estaba exagerando, que tal vez necesitaba terapia. Pero entonces llegó la carta. Era un sobre sellado del Departamento de Correcciones de Guadalajara. Mi pecho se comprimió al leer las primeras líneas. Gloria iba a ser liberada. El documento decía que su comportamiento en prisión había sido ejemplar, que no representaba una amenaza para la sociedad. Mi respiración se volvió pesada. Mis manos temblaban. No podía ser. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había hecho, simplemente la dejarían salir. Mi mente se llenó de imágenes de aquella noche. Los susurros, los cuchillos fuera de lugar, su sonrisa. «Nos veremos pronto, Sergio». Esas palabras volvieron a mi cabeza como un eco maldito. Solté la carta y me levanté de golpe. No podía estar tranquilo. Sentí el sudor frío recorriéndome la espalda mientras miraba alrededor de la casa. ¿Qué haría ahora? ¿Me iría de la ciudad? ¿Cambiaría mi identidad? Number No podía vivir con miedo para siempre. Si ella venía por mí, yo estaría listo. El miedo puede ser una prisión, puede encadenarte, hacerte dudar, paralizarte hasta el punto en que ya no eres dueño de tu propia vida. Pero yo no estaba dispuesto a vivir así. No esta vez. Después de recibir aquella carta, algo dentro de mí cambió. No era el mismo hombre asustado que había huido aquella noche. No iba a ser una víctima otra vez. Si Gloria regresaba, yo la estaría esperando. Pasaron los días y mi paranoia alcanzó su punto más alto.
Cada sombra en la calle, cada persona que pasaba cerca de mi casa me hacía saltar. No podía confiar en nadie. Las noches eran peores. Los susurros volvieron. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, restos de un trauma que aún no superaba. Pero entonces, una madrugada, lo escuché con claridad. Nos veremos pronto, Sergio. El aire en mi habitación se volvió denso, como si la propia oscuridad respirara conmigo. Mi corazón latía con fuerza. Salté de la cama y revisé cada rincón de la casa. Nada, pero la sensación de ser observado seguía ahí. Y entonces, una llamada. El número era desconocido. Dudé en contestar, pero mis dedos se movieron por instinto. ¿Hola? El silencio del otro lado de la línea duró demasiado. Y luego, espero que estés listo. Mi sangre se heló. Colgué el teléfono de inmediato, pero mi cuerpo ya estaba temblando. Ella estaba afuera. No podía ver nada desde mi ventana, pero lo sabía. Podía sentirlo. Tomé el cuchillo que tenía bajo la almohada y me dirigí a la puerta. No iba a correr esta vez. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrarla allí, con esa sonrisa siniestra, con esos ojos vacíos. Pero no había nadie. Solo la noche, solo el viento, solo la promesa de que esto no había terminado. Gloria estaba libre, en algún lugar, observándome, esperando, tal vez mañana. Tal vez la próxima semana, tal vez dentro de un mes, pero ella volverá y cuando lo haga, yo estaré listo.